¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos. A darle un momentito, a ver. Hoy vamos a darle una cosa diferente, chavales. Hoy voy a empezar el Kingdom Come Deliverance. Me lo he hecho bastantes veces porque soy un puto enfermo mental del Kingdom Come Deliverance. De hecho, me tendrían que dar una paguita a los cabrones de la empresa de Warhorse, hijos de puta. Que nada, que vamos a darle por cuarta o quinta vez la campaña. Y espero que os guste. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a tirar para allá. A ver, a abrir el juego. El juego. Un momentito. Es que prefiero que veáis la intro, porque la intro es muy bonita. Así que en vez de como otras veces que pongo directamente el menú, vamos a poner la intro completa, porque merece la pena, es bastante bonita. Así que vamos allá, Manuel. Bo. Bo. Ahí estamos. Vamos para allá. Ay. Y al que no le guste el Kingdom Come Deliverance ya se podía chuparla, ¿te digo o no? Ah, a ver. Un momentito que tengo que ver si está bien encuadrado. ¿Está bien encuadrado el juego? Ahora lo vamos a ver, Lo encuadro en un momentito, si no. Ah, me queda ver si es a la izquierda o a la derecha donde voy a poner la cámara. Y ahora va a aparecer Silver en pantalla. ¿No? Kai Engine dentro. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Pedazo de cabrón, sí. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Vale, pues ya estamos aquí. Yo ya he dicho que he jugado este juego bastante. Lo tengo más que quemado, o sea, quemado no, nunca. Pero que me lo sea el dedillo. Lo que pasa es que me encanta, estoy enamorado de este juego. Y vamos a empezar una nueva partida porque lo que pasa es que me gustaría borrar todas las partidas guardadas. Cosa que no se va a poder. Bueno, pues vamos allá. Viene el juego 3, modo normal, modo extremo, que decís. Además realista, recomendado para jugadores familiarizados con los aspectos básicos del combate y la supervivencia en el modo de Kingdom Come Deliverance. Esto suena muy mal si el juego ya es extremo. Si el juego ya es extremo, amigo, ¿qué me estás contando? Y este es el normal. Podríamos probar el más realista.
Vamos a probar este. Que me da miedito, porque este juego es difícil de por sí. Ah, qué cojones, vamos a probar un modo extremo. No creo que me lo haga, pero vamos a probarlo. Has muerto. Lo primero que sale. Comenzar una nueva vida. Ah, vale. Esto es nuevo. Esto es nuevo, lo del modo extremo este de mierda. ¿Esto qué es? Pesadillas. Desde tu más tierna infancia sufres una pesadilla recurrente en la que te persigue un bufón de muchos colores. Aunque el sueño se repite noche tras noche, te sigues asustando como cuando eras niño. Te despiertas tan agitado que tus atributos que tus atributos se reducen durante un tiempo. O sea, básicamente, pare. A ver, claustrofobia. Cuando eras niño se te quedó la cabeza atascada en un cubo y no pudiste... Ah, ni nada bueno, ¿qué? Esta no es tan mala. Bueno, tú sabes, la resistencia... Ah, la veis leyendo porque si no, no tiene gracia. Cuando eras niño se te quedó la cabeza atascada en un cubo y no pudiste sacártelo en todo el día hasta que tu padre lo rompió con un hacha. Desde entonces tienes pavor a los espacios cerrados. Si usas un yelmo con visera, sufres tal ansiedad que tus ataques se debilitan. Con visera. Si usas un yelmo con visera. Cosas que no voy a hacer, así que vamos a elegir uno. Ahora. Al igual que tu padre y su padre antes que él, sufre la dolencia de la familia. Con solo un rasguño empiezas a sangrar como un cerdo empalado. Una vez que empieza, la hemorragia es cada vez más rápida y difícil de contener. Zopenco, te caíste de los brazos de tu madre de pequeño y te golpeaste la cabeza. Te besó hasta que te calmaste. A ver un momentito que estoy mirando. A ver un momentito. Vuelvo en 2 segundos, chavales. A ver. Dime, gorda. Ya estoy aquí. ¡Ay! A ver, te caíste de brazos de tu madre de pequeño y te golpeaste la cabeza. Te besó hasta que te calmaste y el chichón pronto te pasó. Está mal redactado. Pero desde entonces te cuesta un poco entender las cosas, lo que menoscaba tu acumulación de experiencia, como en la vida real. Tuberculosis. En una ocasión te cogió el frío. Ah, vale, te cogió el frío y sufriste una tos crónica. Muchos pensaron que no sobrevivirías, pero con el tiempo te curaste. Sin embargo, desde entonces no respiras bien y tu resistencia se regenera más despacio. Puta mierda, ni de coña. Convulsiones. Cuando eras muy pequeño e inconsciente te caíste en un pozo. Pasaron horas hasta que te oyeron llorar y te sacaron. Desde entonces tienes temblores de vez en cuando, como si volvieras a aquel pozo oscuro y frío. Obviamente eso te perjudica en el tiro con arco, al robar bolsillos y al forzar cerraduras. ¿Te quieres ir a chuparla? O sea, cuando tienes apetito te comes todo lo que atrapas. Se dice que comes como dos hombres. Es como si tuvieras un inquilino en el vientre
que se te comieron las entrañas. Tienes hambre antes. ¿Cómo? Ah, tienes hambre antes. Así que tienes que comer con más frecuencia. La traducción es un poco... Está bien, pero el caso es que el contexto lo hacen un poco raro. Sonámbulo, siempre has tenido el sueño ligero. A veces tanto que te levantas por la noche y te echas a caminar. Con frecuencia te despiertas en un lugar distinto a donde te acostaste. El sonámbulo no me gusta nada, Sonámbulo... Y ahora la definitiva, huesos de cristal. Desde que eras pequeño, escaleras y escalones han sido tus peores enemigos. Basta un pequeño resbalón para que todos tus huesos se partan como juncos. Cuando te caes, tus heridas son mucho peores que las de los demás. O sea que realmente el modo extremo es putearte la vida con tonterías. Esto es flipante. No sé. Una tenia, prefiero tener una tenia y claustrofobia, la verdad. Porque aquí no se puede volver atrás, ¿no? No. Porque la verdad es que me arrepiento mucho de haber escogido esto. A ver qué pasa. El indolente. La dejadez del rey enfureció a la nobleza, así como a su medio hermano. El rey Segismundo... No da tiempo para leer, cabrón. Por lo menos con un poco de narrativa. El Lord de la zona. Su castillo. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Hombre, ¿qué pasa, Rey Black? Aquí me has pillado empezando mi primera campaña al Kingdom Come Deliverance en dificultad brutal o extrema, como se llame. La verdad es que lo he jugado muchas veces, pero nunca así, tío. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Sí, Rey Black, estoy cagado. Well, Ya me it costó looks las veces like he was out anteriores. all evening, Imagínate drinking en like a extremo. lord. Go and get the lazy bones up then. Sí. Quick clout round the ear should do it. Hombre, yo espero que después de haberme hecho la campaña ya el juego varias veces, tener la experiencia para pasármelo, pero es un reto pasárselo en extremo. Además he tenido que elegir dos ventajas negativas que me acompañan durante toda la Get up partida. now. There's work to be done. Claustrofobia, que no me puedo poner yelmos con tapados, y que tengo una tenia dentro del cuerpo y que tengo que comer más porque no me sirve. Hear that? You'd better not vex him. Se lo come toda la puta tenia. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? It's nothing. It's just a scratch. You've been at that
swordplay again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you Lo really sé, do Ray, get lo hurt. sé. Now get up, you rogue. Le iba a dar a normal, te lo juro que le iba a dar a normal, pero con la tontería de este digo, voy a darle a extremo. ¿Sabes? Ahora hay que chuparla. ¿Sabes lo que sería un regalo del cielo? Sería un regalo del cielo, piche, que antes de que yo me termine el Kingdom Come Deliverance otra vez, diesen un anuncio o algo sobre el segundo, que llevan ya un tiempo de retraso brutal, tú. Yo ya no puedo más con la espera. No puedo más. ¿Y el audio? ¿Hola? Vale, que esto es para elegir. De acuerdo, pues ahora mismo estuve trabajando en la forja. Porque no escucho el audio. ¿Qué carajo está pasando aquí? A ver, ¿qué carajo está With pasando? that scratch on your hand. Qué cosa más And a rara, tú. suspicious looking character with a sword who turned up in town recently. No me he enterado de un carajo del diálogo porque estábamos con el de esto. Porque, a ver, bueno, tengo el palpito de que hay algo que no me contáis. Y tiene que ver con ese rasguño en vuestra mano. Y ese caballero de aspecto sospechoso, con un acero al cinto. Que arriba al pueblo no a mucho. No a mucho, que estamos con el de esto antiguo. Nos han metido de esto castellano antiguo. Tócate la polla. Porque me iban a interesar las espadas. No sé, yo creo que ahora mismo estoy entre el diálogo, que el diálogo es muy importante en este juego, Ray Black, y la fuerza. ¿Qué importancia tiene? Seguir por lo que ya le he dicho. Y ya tiré por la fuerza, tú. So I'm learning to sword fight, and what of it? What harm does it do? At least I'll be No able se lo to digas, defend myself. gilipollas. God above, Hal. You know how your father will react when he finds out. How? What's he gonna do? I'm doing nothing wrong. I just wanted to try it. On your own head be it then. I can't stop you, and you can deal with your father on your own. Don't come looking to me for help. Vale, vamos a preguntarle. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. That's unfair. Really? So where were you until the small hours last night? I was ¿Qué pasa, Miguel? Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? No, don't tell me, let me guess. Matthew and Fritz. Well, at least you were with Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Of course he is. He thinks he'll be able to wheedle the secret of beer brewing out of her. You're right there. You'd think he was planning to become a brewer in his dotage. Still, that's your father for you. At least he's interested in something, unlike you lot. You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You Nada, mark my estoy bien. words. Eso es bueno, Miguel. Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig.
He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to Claro, Henry, complain. cabrón, todo el día And he durmiendo. needs your help, Henry. Que el puto No. Henry este. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice Un día day. precioso. Sí. Ay, a ver, tengo hambre, mamá. Tengo Can I hambre, get mamá. something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. No sé si sabéis, chavales, que van a hacer serie de este videojuego. Serie película, no está muy claro. Pero los de Netflix ya están hablando con... Bueno, el año pasado ya estaban hablando con Warhorse, el estudio responsable. Y seguramente se viene serie o película. Sigo teniendo hambre, por la puta tenía. A ver qué más puedo coger. Necesito comida. Esto lo puedo coger ya, ¿no? Sí, lo he cogido, vale. Aquí no hay nada que registrar. Tengo la sensibilidad muy alta, creo. Voy a bajarla un poco, a ver. Taca, 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 taca. Así está bien. Para el combate en todo caso la subiré. Pues a saber el qué y para cuándo. Ya, pero bueno, es buenas noticias, ¿no? Que vayan a hacer una serie o película de este videojuego. Me parece flipante, la verdad. No tengo ganzúa. Para afuera. Voy a intentar comer algo más. Vamos a comer unas manzanitas, ¿no? Saciedad, ¿dónde está la saciedad? 26, 48, Dios mío. Voy a comerme una col, una puta col. 70, 86. Nutrición 2 y tengo 15. Voy a comer otra manzanita. 90, con ira 90. Vamos bien. No tenemos nada, acabamos de empezar, así que vamos a ello. Recordamos que estamos en el modo extremo, o sea que me voy a comer una polla. En el modo extremo no hay guardado automático. Vale. Solo se puede beber, solo se puede guardar bebiendo Snack Redentor, durmiendo en tu cama, pagando el servicio completo en una casa de baños o al salir del juego. Vale. Tampoco es tan duro, creí que iba a ser peor. La mapa y navegación, la posición de Henry no se identifica no se indica en el mapa. Me han fecundado. Vale, mira. Lo estoy leyendo, ¿no? La posición de Henry... Mapa y navegación. La posición de Henry nos indica en el mapa y no aparecen los puntos de la brújula. Los puntos de ruta aparecen en la brújula solo si estás lo bastante cerca de ellos. No es posible viajar rápido en el modo extremo. Supervivencia. Conocerás tus niveles actuales de salud y resistencia solo por medio de los efectos visuales del juego. Dormir es la mejor forma de curarse. También es posible usar alimentos y pociones de curación, pero en el modo extremo tardan bastante tiempo en surtir efecto. No basta con comer en una de las ollas de cocina que encuentras en el mundo para saciarte. Así que tendrás que llevar tu propia comida. Dinero y equipo. Los comerciantes pagan menos. Ya empezamos, tío. Esto va a ser terrible. Pagan menos por los objetos y las recompensas monetarias son en general menores. Y al contrario, las reparaciones masivas son más costosas. Y los inconvenientes de usar equipo dañado son más graves. Así que es recomendable mantener el equipo en buen estado. Mi odisea, hombre. ¿Qué pasa, Henry? Sí, es que este es tu tocayo, se llama igual que tú. Esto va a ser tu odisea. Si te quedas conmigo va a ser tu odisea también, porque la vamos a pasar como el puto culo. Vamos, esto es muy difícil.
He puesto el modo extremo Henry y me he metido en camisa de 11 varas. Tendría que haber dado al normal. Pero bueno, me la he querido pegar de guay y ahora voy a tener que comer polla o por lo menos morir. A ver, se puso raro el Mountain Blade. Para ti todo es Mountain Blade, ¿eh? Vamos al combate, a ver qué dice. Los duelos son más realistas, los ataques tienen un impacto mayor, y entablar combate con un guerrero experimentado sin usar una armadura de calidad es muy arriesgado. Enfrentarse más de un enemigo también es más peligroso, ya que se aprovecharán de su superioridad numérica. El cursor no tiene puntos de dirección ni indicador de bloqueo. Para sincronizar tus bloqueos y evasivas debes observar detenidamente los movimientos de tu oponente. Sí, bueno, pero esto me lo están complicando cada vez más los cabrones. Me están entrando ganas de... Allá abro el mapa y no veo nada, ¿no? Ahí ve. Ah, bueno, pero esto lo veo. No me veo a mí. A mí no me veo, pero veo el de esto. O sea, que solamente con un poco de intuición del de esto vas sabiendo por dónde andas. Yo es que me sé el mapa, la verdad. Yo no os voy a engañar. Yo es que me sé el mapa, ya me he hecho esto el juego muchas veces. Y en ese sentido, pues no voy a tener problemas. Lo que más me preocupa es el tema de... A ver qué objetivos tengo. ¿Qué pasa, papá? Lo que... A ver. Didn't you hear me calling? Henry. No toleraré que me den órdenes. Sorry, I had to go and deal with something. Well, it's no great tragedy. Anyway, we've a lot of work to do. Sinceridad. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? Alright. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Bianca. Right, so make Bianca sure la vas a dejar, Bianca vamos. draws me a nice cool one. Run along now. Work won't wait. A ver. Bueno, el sistema de combate es similar. Tampoco te creas. Toca ubicarte usando el ángulo de tu sombra sobre el sol. Parezco yo, pero europeo. ¿Sabes qué es de verdad este tío? O sea, esto no es un perfil de jugador que hicieron para el juego así al uso, sino que hay un actor al que eligieron para doblar y decidieron ponerle su cara al protagonista. O sea, que es 100% real. Vale, tengo distintas cosas que hacer. Ir a la lección de esgrima, comprar un saco de carbón, cobrar la deuda de Kunesh. Bueno, yo creo que vamos a ir a la lección de esgrima primero, chavales. Me acuerdo que era por aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Y ahora el colega me va a dar un susto. ¿Ah, no? ¿Era aquí? Estaba aquí. El nota, ya veréis que después cuando vuelva voy a hacer lo otro. Y cuando vuelva el colega va a estar apoyado en esa pared. Seti, ¿tú andas en el Discord de Goti? Sí, claro, yo estoy en el Discord de Goti, pero también en el mío. Lo tienes aquí abajo si lo quieres ver. Os mataré y os comeré, no lo dudéis.
A ver, bien. A, B. Ahora la lección de esgrima está aquí, es verdad, es aquí la lección de esgrima. Mierda, me he equivocado. Do you want to learn something? No, I don't think so. Have you recovered from yesterday's great wound? Oh, it was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. Aquí no And está. as it happens, today's your last chance. I have to leave. Hombre, So, ¿qué pasa, are you Goti? ready to get stuck in? Yes? All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Vale, ya va para allá. ¿Veis tú? ¿Has visto que sí que está? Ah, ¿te refieres a mí? A ver, espérate. Esto no era aquí, ¿no? Era aquí. Era aquí, era aquí, era aquí. Estoy allanando una propiedad, mierda. Pero que está dentro de la casa el cabrón, ¿no? Claro, es que está dentro de la casa. ¿Por qué, Ray Black? ¿Tenías algo que decirme? Bueno, voy a recoger los gavilanes del castillo y así le doy tiempo al Kunesh a salir de su casa porque no ha salido, ¿no? Ah, sí, sí que ha salido. Kunesh, cabrón, págame. God be with you, Kunesh. What do you want? Padre me envía por el dinero. My father sent A me ti to no, get the jaja, coin tú no me arranged for the quieres. axe ¿Cómo que no hammer te and quiero? nails. I've got nothing. Clear off. Es verdad, a mí tampoco me quiere, a mí tampoco me quiere. El Goti. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. Ahora, picha, págame algo, At cojones. least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Chavales, vamos a zumbarle a este, ¿eh? Podéis contar con una visita de mi padre. Y nos vamos, Tonena. ¿Qué es esto, nena? Las deudas han de saldarse. Y directamente paga, borracho. O sea, te digo. A ver. Vamos para allá. Hay que decidir entre las deudas han de saldarse y paga borracho. Yo creo que lo de paga borracho es un descaro. Tampoco hay que ir así por la vida. Yo creo que le podemos soltar un las deudas han de saldarse. ¿No, picha? Look, I know things aren't easy. Lo va a humillar, esto es Booze is peor. dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without A ver, que me perdone. You son of a ¿Cómo que no te whore. quiero? No ama a How nadie, dare así you no hay speak to me like discriminación, that? jajaja. Ayer Did se pasó your séptimo en thieving mi father Discord teach you any y tú no te manners? pasas nunca. No? Sea pues, Well, I'll me teach you pasaré, then. regla. De momento te llevas mi follow. Ay. A ver si es verdad. Bueno. ¡Ah! 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 Kurva fix. Oh. Curse it! You call ¡Oh! Y me... ¡Oh! ¿Pero por qué no me deja darle? ¿Por qué no me deja darle? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! You had it coming, you pup. Your old man can fuck off too. La que me da el viejo, tú. La que me da el viejo. ¡Mamá! ¡Mamá! A ver. Bueno, me retiro, voy a salir. Venga, Ray Black. Hasta la siguiente. Igual iban a pelear, pero sin hacha.
Sí, pero me la ha dado. Entre que me he despistado un poco con el chat y me ha empezado cogiendo. Y que la resistencia aquí es terrible. Si ya en el modo normal es chunga, en el de esto es horroroso. ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí está. Ma? Ma? Me han puesto bonito, ¿eh? Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. ¿Y la ropa? La ropa está rota. Y estoy lleno de sangre. O sea que... Bien, bien, pero vamos, donde hay un barreño me tengo que bañar en algún lado, tú. Mira, aquí hay un barreño, ¿no? Todo en un pesebre. Pero ya no llevo sangre por lo menos en la ropa, bicha. No ve la que me ha dado, Henry. No ve la que me ha dado el viejo. Puto cabrón. Ya te cogeré, marica. Te cogeré bien fuerte. A ver, siguiente objetivo. ¡Oh! Del tirón. Vamos a escondernos a ver si no nos ven. Vamos a robarle a este hijo de puta. Nos ha dado una paliza, pero le vamos a robar todo lo que tenga. No querías pagar, ¿no, cabrón? Yo creo que se ha ido ya. Sí. A locked chest. Mierda. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Comer del caldero. Bueno, vamos a buscar los compas, ¿no? A ver dónde están los compas. Vamos a juntarnos con los amigos y ya veremos qué hacemos. A ver. No he recogido los gavilanes. No he comprado el carbón. No he comprado la cerveza. Y aún no he ido a la lección de esgrima. Vamos. Vamos a por los gavilanes ya de una puta vez. La resistencia es terrible. Yo tengo el Medieval Dynasty que me lo regalaron. El Medieval Dynasty es que tengo que darle a echar la picha un lío, Goti. Porque entre el Medieval no sé qué, el Medieval no sé cuánto, el Dynasty es como el Crusader Kingdom. O sea, ¿tiene combate o es todo de gestión? ¿Tiene combate? Vale. Ah, sí, ya sé cuál es, ya sé. Pero no hay combate. O sea, sé cuál me estás diciendo. Pero es una especie como Life is Feudal, ¿no? Pero por ahora nomás que podías cazar, ¿no? Y explorar el mundo y comerciar o algo de eso, pero no... ¿Hay bandidos? Ah, pues mira. Bichos y bandidos. Hombre, los bichos están bien, pero los bandidos están mejor. A mí me gusta que haya bandidos en la tierra, si no, no tiene sentido. Jaroslav. Vale, tú eres Jaroslav.
be with you. Ah, lo pusieron hace poco. ¿Has visto cómo me sonaba que no había de primera? El que tengo un colega, el Ronin, que le da. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la guardia, chavales? Ah, llama a la guardia. Vecinos hacen el faconcito. Things could be better. Kunna shows us money and he doesn't want to pay. That drunkard? It won't be easy wringing any coin out of him. What will you do? I don't know yet, but I have a feeling it won't go smoothly. Too right. Kunnish won't listen to anything but the whip. Mind you don't lose your teeth. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig. Pasión de gavilanes. Crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. El gavilán, realmente el gavilán de una espada que es, chavales. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. ¿Eso son los como la guardia? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Gavilanes de la espada forjada. Vamos a ver los gavilanes porque la verdad es que no me acuerdo. ¿Qué cojones es esto? ¿Alguien lo diferencia? Ni puta idea. A ver. Siguiente tarea. Vamos a hablar con los chavales porque para comprar tanto la cerveza como lo que viene siendo el carbón necesito dinero, cosa que no tengo. O sea que... Oh, ha aparecido de la nada. A ver, voy a mirar un momentito la gráfica en cuánto está. Calidad de objetos bajo. ¿Por qué? Partículas medio. Calidad del postprocesado. Cambia la calidad del HDR, motemblur y profundidad del campo. Las shaders no, las sombras me dan igual. Detalle del agua abajo. ¿Por qué esto, amigo? Detalle de las texturas, ¿dónde estaban las texturas? Espérate que me estoy perdiendo. Detalle del agua, alto. Texturas, alto. Vale, confirmar. Es que yo no he puesto super alto en nada. ¿Dónde están super alto? Efectos del juego. Yo no he puesto esto. Esto se habrá puesto solo. Vamos a dar física super alto. Vamos a hacer que esto explote, ¿no? Hombre, yo jugaba así. También es verdad que es el stream. Voy a escuchar un momentito el ordenador cómo va. Ahí. Ronronea, pero va bien. Sí, lo sé. Vale, decidme si notáis algo en el stream, ¿eh? Si va peor, lo cambio. Pero es que yo creo que puedo permitirme esto sin que vosotros sufráis. Jugando yo solo, por supuesto. Pues jugando solo voy con todo al máximo, pero... A ver. He instalado el juego ahora, lo tenéis instalado. Y se me han puesto así los de estos. Mira, aquí están los panitas, ¿no? Aquí están los panas. Can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done Política en la taberna. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands.
The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German Duce. counts. Traitor. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. So such units as What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Uf. Esto acaba en sangre, eh. Is Wenceslas commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their Wenceslas es un marica, yo estoy contigo, Yes, Peco. but Wenceslas es un Goodman marica. Deutsch, this is pointless. Pero es el rey que tenemos. Let us ¿Sabes cómo va la talk of cosa? more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our No right. se lo toma en serio, tío. Está todo el día con putas is en an notas. idiot. Puto Wenceslas. What can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Uf. Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. Ah, esto se hace con 12 We años, should picha. redecorate for him. Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But Tirar mierda a la fachada. throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, How? are you with us? Lo haré, pero a cambio necesitaré vuestra ayuda. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright. Let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Bueno, yo no pretendía dar una paliza en grupo, más bien que me dierais una puta ganzúa, pero bueno. Fritz. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway. I've got some lockpicks you can have. But if you get caught, you didn't get them from me. Never heard of you. Thanks, Fritz. Yo prefiero el sigilo antes que la fuerza bruta. Así que... Además, entre 5 a un nota le vamos a poner morado, ¿sabes? Yo prefiero pues jugármela yo solito. Aunque el cabrón ahora está dentro, ¿no? Ah, no, en la casa es esta. Ya me estaba yo confundiendo de casa. Está dentro el cabrón, ¿a que sí? A ver cómo se me acuerdo de cómo era esto. Aquí, ¿no? Y ahora a la A, a la D. Ah. ¿Qué pasa, hermano? Hey! ¡Hey! ¡Hey! Me ha venido aquí. Ha entrado un guardia, cojones. Y ya tengo que comprar carbón, ¿no? Good health to you.
No tengo dinero, ¿no? Tengo 0. ¿Cómo coño voy a comprar esto? Voy a vender. Esto no es robado, coño. Era mío. Fare. ¿Cuánto tengo que comprar, Javier? Fíjate. Era 10, ¿no? Creo que es 10. 10 de carbón. 10 de carbón. Vale. Vamos a regatearle un poco, ¿no? Que nos baje el precio. Y ese Ray Black. Aquí me has pillado regateando. Tough luck. ¡Oh! ¡Oh! Hijo de puta, me ha dicho que no. Vamos a cerrar el trato ya porque no quiero volver a regatear con este tío. Ah, que tengo 1,8 y pago 7. No puedo comprarlo directamente. Sí, sí. No, pero en extremo es peor, ¿eh? En extremo es peor. Ah, tú regateas mejor de... Vale, vale. Tuche. Tengo que robar. Bueno, chavales, el pueblo ahora mismo va a ser víctima de un robo masivo de todo lo que me encuentre. Voy aquí. Robar. Agua miel. Voy aquí. Nada. Me voy. Tengo el que es ir a comprar cerveza, ¿no? Y ver a la parienta. Pasa, cariño. Pasa, chatina. my lovely. My lovely. You're looking My well lovely. today. You too, handsome. What brings you here? Cerveza. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Que me he quedado pescando? Venga, salve ya ahí abajo, por favor. Ah, noble señor, no podría sonreír más. Ah, está siempre doncella. Y aparte de mi belleza, ¿qué más deseáis vuestra merced? Una jarra para padre. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. Regalito. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Venga, nos How? vemos. I've got something special for you. Does that say? Now what would that be? Your favorite. Ah, mira, es Nas Redentor. Con esto es con lo que necesitamos Really? para guardar la partida. You're an angel. Sin eso no puedo guardarla. I hope you'll thank me properly later. You Sí, bet sí, I chica. will. No te preocupes. Greetings, Cinco my snaps. lady. A ver. ¿Cuándo haces stream, Ray Black? Es que ni sabía qué hacías. Esta noche. Ayer se mató Paco, es verdad. ¿A qué hora? Que yo hago todas las noches a partir de las 10, 12:30, más o menos. Pues me pasaré luego. Venga, nos veremos por allá. Si muere Paco, va por ti. El de ayer se lo llevó Seti.
Oh, mamá. Oh, mamá, no tengo un duro goti. Eso es un mamá. Y tengo que comprar cosas que me encarga mi padre, picha. Y le voy a fallar a mi padre. ¡Ah! Hay muchos guardias, mucha gente. Esto se puede cerrar y hay un nota. Me cago en la puta. Hola, vengo a robarte. Mierda. Yo recuerdo... Uf, es que me ha venido a la cabeza, es que esto es hacer un poco de trampa. Porque cuando ya me sé el juego por delante, o sea, ya me sé el juego lo que pasa más adelante, pues recuerdo que había una zona en la que había que dinero escondido y estaría feo ir a por ella, ¿no? Ir a buscarla y aprovecharme. Además es que no me acuerdo. Es la putada. No me acuerdo. Sé que estaba por esta zona. Oh, mamá. Voy a por conguitos, picha. Ojú, papá, ¿dónde estás, papá? Ahora vuelvo. ¡Opa! Ah, era por aquí, puto, era por aquí. Era por aquí. Pero noto en los huevos que era por aquí. No, ¿dónde era? Puede que es que aún no esté activo, que sean, dicen, te vamos a dar 300 monedas del tirón. ¿Sabes lo que te digo? Puede que no esté activo aún. Yo voy a, de todas maneras, a mirar porque no pierdo nada por mirar, pero creo que no va a estar activo aún. Aquí hay otro guardia. ¿Qué pasa, picha? Con equipo, ¿eh? ¿Cómo va el nota equipado, eh? Ahora mismo enfrentarnos a esto es la muerte negra, no podemos hacer nada contra alguien así. Yo ahora mismo puedo cazar mariposas, ¿sabes? Envío la cabra, pero no puedo... Oh, esto me suena mucho. Por aquí. Escúpelo. Me ha respondido, hijo puta. El timing ha sido perfecto. ¡Era por aquí! Este es Kunesh, ¿no? Sí, este es Kunesh. Bueno, vamos a hacer la misión que tenemos con los colegas. Que vamos a hacer una cosa de niño de 12 años. Porque fíjate tú, hacerle una putada a alguien tirándole mierda a la casa recién encalada. Eso lo hace cuando tiene 12 años, picha. No, cuando tiene ya casi 30, cojones. Tú eres un valiente en pares. Hijo de puta. Ajá, ahí están los panes. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Yeah, dice el otro hijo de puta. No, nada, habla con la señora. Hola. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight.
De nada, que no hay nadie en la casa. Y antes de volver con los panes. ¿No? ¿O qué? ¿Eh? Pues hay gente. Pero están lejos, están lejos. ¿Dónde está la bolita? Aquí está la bolita, aquí está la bolita, aquí está la bolita, aquí está la bolita. Entramos. Aquí ya no hay nadie, ¿no? Hola. No me diga, ¿otra cerradura, picha? Hombre, tengo la excusa, ¿no? Si alguien me pilla, ¿no? Que tu padre se metió en problemas, te viene a avisar. ¿También, cojones? ¿Reputación perdida por qué? Ah. Me ha saltado el vídeo porque me ha acercado a la pared, ¿sabes? Menudo fallo. Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Fucker, le ha dicho fucker. Me lo insulto. Este le estoy dando, ¿eh? Pues este le he cogido con ganas. No, no, no. A ver, mira en paz, amigo. ¡Uy, me da a mí! Ahí, Fritz, ¿cómo sabes? Ahí, por la oreja. Oh, que vienen los guardias. Y nos vamos delante de otro guardia. Perfecto, me parece algo increíble. ¿Qué hacéis, tío? La fuguita, 12 años, esto es mentalidad de 12 años, pero también es verdad que es que de aquella, aunque es una tontería, si encima con 30 años supongo que el castigo sería, ¿no? Digo yo. Un par de días ahí en el... ¿Cómo se llama esto? La mierda esa que pones las manos y la cabeza, ¿no? Pero es que este gilipollas, o sea... Matías, Fritz, ¿y tú cómo te llamabas? No, tú eres Matías. Fritz y Matthew, eso, Matthew. Vamos. Mira, y nos lo cruzamos. Asparagus for taste and prunes for what ails you. Try them. La vida misma. Aunque yo también he pillado, ¿eh? Yo también he pillado. Hey.
Siguen corriendo, loco. ¿Aquí ya? Perfecto. Antes tienes que aprender primeros auxilios. A ver, ¿qué es lo que está en condición? 92, 93, 91. La col es lo que antes se baja. Nutrición 16. Sí, vamos a comernos una col. La última col, de hecho. El que más cabeza tenía era Macio. Sí. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Es que en verdad ya le he robado las cosas al Kunesh. O sea, que realmente ayuda con Kunesh no necesito. Y he robado bastantes cosas y creo que las voy a poder vender por el precio que me pide el puto comerciante, pero... Vamos a pedirle ayuda. I need a hombre. hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us. Pues so hay que we'll sacar help. más dinero. No me gusta, Let's get pero to pues hay it que then. sacar más dinero. A darle un curro. A darle un curro, padre. A ver. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? Just try it, you old drunk. Round 2, que antes me cogiste despistado. Ahora vengo con refuerzo, hermano. Yo, hostia. Pero cabrones, zumbarle. Que para algo os he traído. Uy, hijo de puta. Ahí. Por lo menos le hemos dado una mascarita. I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Si ya me lo he llevado todo. Si es que le da la paliza por vengarme, en verdad. Pero espero que haya algo de dinero. En algún lado. Aquí sé que no. Como un espichado. No tienes un carajo. Vives en la miseria. Y estoy de todo al revés, ¿no? De todo al revés. No tienes nada. Sultán el caldero. Eso me ha dado idea, me ha dado idea. Bueno, pues... voy a intentar vender las cosas. ¿Dónde está el comerciante? Este es el comerciante, ¿no? Y este es el comerciante. En el cadero. Sí, no importa, me voy a poner las otras. I reckon what you're trying to sell me is stolen. I'll pay less for that, as long as we can both agree on the price. Hija de puta. Hija de puta. Are we agreed? A nice sum. Just lower your demands a little when we'll agree. Dame por lo menos 31,5, ¿no? Aye, that would do it. A ver tú, cabroncete.
Sí, sí. Vale, pues ahora ya tenemos todas las misiones hechas, ¿no? Y ahora la lección de esgrima. Vamos a dar un bañito para que no nos vea el maestro que nos han calentado la cara, ¿sabes? Te digo. ¿Dónde hay un barreño, por Dios? ¿Dónde yo me puedo bañar? Mira, aquí hay un barreño, ¿no? Oh, pero es que está cerrado, me cago en su puta madre. Ahora están todos los barreños cerrados. Estoy lesionado, ahora que lo pienso, voy a ir a casa, voy a ir a casa. Mamá, mira lo que me han hecho. A ver, señor, que me cure, ¿no? Me da un bañito en la pileta ahí. Y vamos con el entrenador. ¿Os molesta la música, chavales? A mí es que me gusta. Pero se la puedo bajar o quitar si veis que es mucho por culo. Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Sí, sí, pero es que no sé, madre. Sí. Vale, pues ya estamos como nuevos, chavales. Hombre, ¿qué pasa, Bazán, piche? Juegazo, sí, esto es un juegardo, gordo. De hecho, me lo he pasado, lo he dicho al principio, que me lo he pasado varias veces. Lo que pasa es que esta es la primera vez que me lo estoy haciendo en Extremo, que es una fumada, tú, hacérselo en Extremo. He visto, no sabía dónde me metía, he visto después lo que significaba. Una vez que ya he empezado la partida, he visto lo que significaba. Y es terrible, aparte de que tengo dos penalizaciones que he tenido que elegir, dos ventajas, o sea, dos contraventajas. Y dos penalizaciones más bien, y he tenido que elegirla y me he cogido una que es claustrofobia, que no puedo llevar yelmos tapados. Y la otra es que tengo una tenia. ¿Qué significa esto? Que para cada vez que como tengo que comer más, porque la tenia se come la mitad, entonces no me sube la saciedad. Es una fumada. Mira, aquí estás. Ah, aquí estás. So, can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. ¿Qué quiere que haga? Sí, sí. A, D, A, A. Sí. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Nice. All right. Now you're getting it. All right. Fine. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Now you're getting it. All right. Very good. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a Yo lo sweat. tengo, pero quería esperar a que la arreglaran. Y al final no lo jugué. You'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. ¿Qué tengo que hacer? Estocadas, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Good. ¿Cómo está la estamina? No te acerques, cabrón. Nice. Very good. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. Esto es todo, no hay una pelea, yo recuerdo una pelea. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. ¿Se acabó? Pues nada. Volvemos, compadre.
ataque tío. Solo que la que es que la comida es eso, la caza. Que si no, cuando te pongas a comprar, y más ahora, como en el modo este extremo, que los comerciantes me piden un pastón por todo, un pastón por todo. O sea, es terrible. Ahora qué tengo que hacer. ¡El hacha! Soy gilipollas. Oiga, amigo, que me he confundido. Sí, mira. Mira, necesito. Ah, no, el hacha de mi padre. Este es el martillo de Kunesh. Ah, no. Lo que necesito no está aquí. Tiene que haber un hacha en esta casa. En algún lado hay un hacha. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está el hacha de mi padre? Ah, aquí está el hacha de mi padre. Nos vemos, mamona. What the hell? Hay que darle una patadita para hacer el puñetazo. Welcome, Henry. ¿Verdad? Ah, que es mi madre. There you are, Henry. Father's been asking for you. I just hope you've done everything he told you to. It's all taken care of, Mother. I'll go straight to him. Papa. Ya estoy aquí, papa. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Where have you been with that ale? It's as flat and warm as horse piss. Go back and get me another, and you can pay for it yourself. That's the price of stupidity. Que fue lo primero que compré, la cerveza. Yo no sé. Me acordaba de que ese grado de realismo de que si lo compras primero se te calienta. No es que es obvio, pero no lo pensé. ¿Esta es mi parienta? Esta es mi parienta. Gorda. Pasa de mí, ¿verdad? Greetings. Vamos a explorar esta línea, ¿no? Que antes no la hablé. Oh, don't talk to me about him. He's a good customer, but when it comes to politics, he's unbearable. The number of times I had to throw him and the others out so they wouldn't start brawling. Well, I'd say he's in exceptional form today. I'm back. I can see that. What's the matter? I need another pitcher of ale. The last one wasn't cold enough for Father. You want me to get it for you? Aye, and a smile from you. God be with you. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Te voy a invitar a Henry, picha, que eres tonto, cabrón. La musiquita me relaja que te caga. Dios. Estoy limpio.
Bueno, tú sabes, ya empezamos aquí a tener un poco de sudor, un poco de mierda. Ah, que voy descalzo, es verdad, voy descalzo. Voy descalzo. Vamos a ponernos ya las botas, buenas botas me he puesto, ¿eh? Tenía ya las pilas de los pies de loco, ¿no? Buenas botitas, ¿eh? Vamos a ponernos un poquito más facherito, ¿no? Ah, el sombrero no me gusta, en verdad. Ahora quedando con el jugón. Se va. El personaje tiene cara de que le han hecho bullying. Sabes que este tío es real, ¿no? Se lo estaba contando antes a esta gente que contrataron un actor para la voz de Henry y supongo que desde el principio pensaron también en recrearlo a él. Este tío que estás viendo existe. De hecho, van a hacer una película o serie, no está muy claro. Netflix está hablando con esta gente. Sí, y el protagonista va a ser... Busca a Henry de Skalice real. Te vas a quedar loco. Es él, o sea, dices tú, claro. De hecho, creo que lo han hecho con más de un personaje, ¿eh? En el juego. Han cogido a más de uno y lo han recreado a como es en la vida real. A lo mejor un poco más fornido, un poco más atlético, un poco más alto. Pero la cara y el cuerpo más o menos se parece a los personajes que dan voz. Así vamos bien. Yeah, about. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Oh, no sale mi ropa, claro, es que no. No esperan que ya lleves ropa buena. Look at that, lad. Well, that's what I call El gavilán es la guardia. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, Sepultarum, libera, no sé. This will be the finest sword I've ever made. Un pomo, eh? We got the charcoal. Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. Tomakai. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Lo dice un tío que hace armas. No le falta razón, pero es un poco incongruente. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more.
That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Ah, no, si los tengo yo encima. Los cogí antes. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Bulandrón. El Romeo. Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. El juicio por fuego. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Me han vuelto a quitar mi peto, mi chaleco. Sí, bueno. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzig. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. Nicopolis. Odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. Me tengo que ir, hasta luego. Venga, Bazán, gracias por pasarte, tío. Hasta la próxima. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave.
Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Good work, Martin. It's been an honor, Sir Ispan. Have a safe journey to Sasa. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalice, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. And so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Creo que quiere irse a la guerra. Meet. Dilo ya, dilo ya. Me quiero ir a la guerra, papá. Then you've no need to learn swordplay. Se tiene prisa. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Oh. Os presento a Segismundo, rey de Hungría. El calvo no, el otro. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. ¿Has visto, eh? Te has ido un momentito, Raigla, no era. Vaya calvario. Esta es la que está liando aquí, mira, mira, pim, puñalón, pum, pum, toma. Ah, chiquillo. Toda la casa ardiendo, toda la aldea ardiendo. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah! Get through the gates! Reparte, ¿eh? Nuestro padre reparte. Ahí está el puto calvo. Vemos. Vemos. Y el otro se queda ahí. Henry picha.
Qué masacre, no me acordaba. Yo voy a correr, ¿eh? Voy a ver qué ceno. Venga, Ray Black. Yo también empieza ya esto a hacerme unos ruidos. Yo creo que una horita más aguanto. Find a horse. Ride to town, Lurk. Tell them what's coming. Warn them. Run by the moats. There's a path down there. Jump down from the wall and flee. Chavales. ¿Había un nuevo equipo? Cachiporra, me la voy a equipar. Nada. Con la cachiporra y el que pilló machaco. Están violando ya una. Que la broma, que la broma. Oh, me han pillado. ¿Cómo era para montarse los caballos, carajo? La X. Oh. He volvido para matar a la Rae. La Rae está muerta, aceptó concreta. Y una vez que aceptas concreta. Nada, la piba le hemos salvado por lo menos. ¡Oh, hijo de puta! ¡Hijo de puta! A ver. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Vale, estoy... No sé dónde estoy, pero tengo que ir aquí. Vale. El Calvario hasta Tannenberg. No sé ahora mismo dónde estoy. Vale, estoy en Rovna, estoy en Rovna. ¡Oh, hijos de puta! Left. Talmberg is to the left, along the street. Go! They'll kill you all! Mira, caballo, no me falles, caballo. Como el caballo le dé por dejar de correr, estamos jodidos, ¿eh? Go! They'll kill you all! Run for it! Yeah! Lo sé, caballo, lo sé. No, ya están aquí.
Warn the others. They tore at Skalice. Lo siento, caballo. No le puedo dar nada de comer al caballo, ¿no? No le puedo dar nada de comer al caballo, ¿no? Jugador con pinches, caballo. No le puedo dar nada al caballo. Estamos jodidos. Ahí está Talenberg. Oh. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hanyo! Who's in there? Son cumanos. Estoy en Bohemia. Estoy en una zona de la República Checa. Y el rey Segismundo de Hungría ha contratado mercenarios, lo diré, cumanos, para atacar las tierras. Lo que quiere es que su hermano, el rey Wenceslao, le ceda la corona. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalice. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that ¿Los later. tártaros lo que dices tú? First, let's have a look at that leg of yours. Los tártaros serán, no sé, los cumanos serán un pueblo de los tártaros, no tengo ni idea. Nos vemos. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalice. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalice to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg.
Must have given him a taste for stolen silver. Skalice is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalice blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Hacer un cigarrito rápido. La verdad es que por ahora ha salido bien la parte de lo que viene siendo las misiones. O sea, no he tenido que reiniciar. Salió mal la pelea con Kunesh al principio, que me dio una paliza. Me dejó para arrastre. Pero las cosas han ido saliendo bien por ahora. A ver, misiones. Y también tengo que ver si he subido de habilidad, porque esta saqué forzando cerraduras, y eso me tiene que haber subido un poco el nivel, digo yo. De hecho, antes vi que me decía no sé qué de que había subido. Lo que no sé si es lo suficiente como para desbloquear una nueva habilidad, porque eso se va acumulando. Vale. Vale. Bueno, pues de todas maneras ya para lo que queda de stream, que voy a estar una horita más, como mucho, supongo que no sé a cuánto va a dar a tiempo, porque a partir de aquí ya la cosa se complica. Además hay que partir de la base de que estoy sin... Sí, o sea, en nada, en cero, no sé ni siquiera leer, o sea, no sé ni leer. Para ir a una ciudad no puedo ver ni los carteles, porque no sé leer, o sea que hay que ponerse las pilas, a ver hasta dónde llego hoy. De todas maneras, yo con este juego soy de tryhardear, o sea, me lo voy a hacer os digo que en 2 semanas me lo he hecho. Menos, en verdad. Y digo 2 semanas porque no voy a streamear. Todo lo que haga lo vais a ver, o sea, lo voy a streamear. O sea, que vais a ver el cómputo total. De todas maneras, tampoco me quiero flipar porque se me olvida que me lo estoy haciendo en modo extremo. Que eso incluye que no veo el mapa, no me veo a mí situado en el mapa, tengo que deducir en dónde me encuentro por lo que veo, por lo que me rodea. Y no hay viaje rápido, por supuesto. El guardado solamente es con el snap, redentor o durmiendo. Y el combate más difícil, los comerciantes pagan menos y me cobran más. ¿Qué más había? Tengo 2 penalizaciones. Que tengo una ¿cómo se dice? Una tenia que me consume la mitad de lo que como,
por lo que tengo que comer mucho para que no me caiga la saciedad. Porque en el momento en el que se te cae la saciedad empiezas a tener problemas. Y también tenemos el problema de la claustrofobia. O sea, me da claustrofobia la armadura. Bueno, la armadura no, el yelmo. El yelmo cerrado me da claustrofobia. O sea, que eso es algo que vamos a tener que lidiar con ello. A ver, señora, aquí no hay comida para mí. No hay comida para mí. Bajemos. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Ahí la clavo. Reputación perdida, ¿qué he hecho? Reputación perdida por la cara. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear. Aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. My lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. Good night, my lady. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Ya estamos, ya está. Oh, God. Eat. Food. Vamos a ponernos, vamos hasta las trancas. A ver, comida. Pata asado. Toma ya. Pata asado. Que eso se pone malo, si no. Una cebollita, con toda la cebollita poco, ¿no? Sí, da poco. Y el panecillo. Nutrición 7, 97. Esto lo vamos a dejar aquí para después, ¿no? Casi no se pone mal. Espero. Necesitamos dormir, chavales. Oh, good God. I need to lie down before I split my face open from yawning. A dormir. Vas a dormir hasta mañana, vamos a recuperarlo todo. 12 horitas vamos a dormir como un señor. ¿Qué pasa aquí? Si nada más que dormir una hora. Ah, es verdad, ya me acuerdo. Vale, vale. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. ¿Yes? It is I, Henry. Está guapo el juego, ¿eh? Es una locura de juegardo, Goti. Es una locura de juegardo. My lady. Además, tú sabes que... Bueno, ya te lo... No, not
at all. Pero vamos, But que, what brings you que here se at puede this pillar hour? muy barato por decir gratis, tú ya me I entiendes. thought you Es un juego que no tiene could do with online, a little o sea que... wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. ¿Está lo que quieres que le enseñe la espada? O sea, Thank you kindly. a ver, oye. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, Esto es peligroso, but I Henry, want you picha. to feel at Nos home puede here. costar la vida. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Contar la historia del ataque. Sí, bueno, vamos a contársela. You might be right, my lady. I'll tell you what ¿Por happened. qué este perfil? It was terrible and unexpected. ¿Por qué esta imagen? The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind. If my girl Bianca weren't there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Oh. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Pero ahora está viendo bien así. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalice. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of entiendo por Sigismund's qué sale raiding este plano. party, knights in full armour, saw Father and charged at him, cut down my father without a thought. And then he turned on my mother, and he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy A on la your amas, de souls. sus alamas. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It
haunt me for the rest of my life. It's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. Exacto. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king, and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone, and my husband to rot in jail in his own castle. Ese es su propio castillo, y tocate la polla. 7 years. 7 años, tío. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Oh, o sea, estaba jugando el Henry, o sea, estaba jugando el Henry. Henry Picha. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Un 5 contra 1 y a dormir, Henry, déjate de rollo. Ahí. ¿La otra manita dónde está, Henry? ¿Dónde está la otra manita? Uf. Move in, people! Come on! Come on! We're running out of time! Quickly! We have to close the gates! You can't go back! Henry, help us! Puñalón. Oh, ya está.
Wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalice. Al final no me van a dejar dormir, me cago en la puta toda la noche la gente despertándome. A ver. Una columna, serán amigos, antorcha, vamos a pillar una antorchita. A mí me gusta cerrar las puertas. Not that I'm spoiling for a fight. ¿Dónde está el Capitán Robert? Quickly, you understand? Está aquí sin divis y todo. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalice. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalice to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here. Quote. Aye, we will. Take care. El juego es la polla, tío, me encanta. Who goes there? Sé que es de mucho vídeo y de mucho... pero me encanta, me Sir encanta. Radzig, Una locura. what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. Ahí echar al medio. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalice. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street.
I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Hovel of Baldic. Hijo de puta. I see you've Hijo grown de a thick puta. skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move Dios. out! A ver. Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Athe now. Qué frío, tú. ¿Dónde nada está con la ventana abierta? Con el cigarrito. Uf. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalice people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled. Report everything to me at once. Understood? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch at the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Vale, voy a tener que hacer. Vigilar las almenas. Poner el botón para ir lento andando. No, esta no era. El V tampoco. Había un botón que era para ir andando lento, del cual no me acuerdo. Este era... Vale. Ya lo he encontrado. Así no vamos corriendo todo el rato, como locos. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Por ahí llegamos nosotros aquí. Por ese camino. Lleva escape. ¿Qué pasa aquí con Laura? Ahora. ¿Qué estás, gilipollas?
Jesus! We're gonna end up like Skalice. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. To see how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Ahí Maybe otra a vez el little calvo. surprised. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Mira, y nosotros somos 30 tíos o menos. Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalice and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Skalice mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalice. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Que he, calvo, que he. Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Rey Sigismundo. Orden de retirada. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Bueno, ese es nuestro némesis, ese es nuestro enemigo a batir. Enterrar a tus seres queridos en Skalice, hablar con Sir Robert, ir a por vuestro caballo en el establo.
Y robar, ¿dónde vas? Y robar, que te has caído. Anda, anda, sin robar. Good day to you. Ya aparece ahí arriba. Esto no tiene sentido. Sir Robard, I need to get to Skalice. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Sir Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Why did Sigismund burn down Skalice and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Kuttenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. That cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? So he could loot it? Correct. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favored it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Where did these Cumans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Vale, pues básicamente el resumen de esta conversación es el siguiente. Lo que nos ha aclarado Sir Robert es que lo que hay es hay una crisis en el reino porque el rey de Wenceslao ha sido secuestrado por un grupo de nobles que están de parte del hermano de Wenceslao, que es rey de Hungría. Entonces lo que está haciendo Segismundo, el hermano de Wenceslao, es intentar quitarse a todos los leales a su hermano de en medio, y ha saqueado la ciudad de Cunajora por las riquezas que eso le aportaba, porque con esa plata puede pagar a los mercenarios cumanos que han llegado desde el este de Hungría. Y ahora mismo la situación nuestra personal, ese es el cómputo general, ¿no? De la situación del juego, pero lo que venimos siendo nosotros estamos que lo que queremos hacer es enterrar a nuestros padres que están en Skalice, muertos, y hay que enterrarlos, pero no nos dejan salir de la fortaleza, así que me tengo que buscar la vida. Salir del castillo, enterrar a los seres queridos de Skalice. Bueno, a ver si alguien se apiada de mí. Te como vida de hambre. Saciedad 74. Necesito robar comida, porque no me puedo ir por ahí sin comida.
¿Necesito un bañito? Ah, no necesito un bañito. ¿Cuánto necesita para cortar un leño, picha? Ah, vale. Vale. Digo, qué mal. Oh, qué mal. Solo tendré que depurar. A ver, Javier. No, lo que tengo que hacer es intentar salir. Vamos a hablar. Hay otro que quiere salir, hay otro que quiere salir. Good health to you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. My mother and father were left in Skalice like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. Farewell. Es que este hombre del ejército Segismundo, que me va a decir si sé yo más que él. A ver. Que lo he visto de primera plana. Mierda. Muy difícil, difícil. Nada que robar aquí. Vale, pues nada, nos vamos. Quiero recordar que por aquí hay un arco. Vale, pues... no puedo usar nada, ¿no? Esta la puedo usar. Fuerza mínima 7, cachiporra 1, maza 4, claro, es que no tengo fuerza. Que no tengo fuerza 3. La maza es la que podré usar antes. Ahí esta es fuerza 7, me la tengo que quitar en medio. Y esta fuerza 6, esta es la que voy a vender. Está valorado en precio 73 monedas. Está 293. Venderé la aguja, venderé la aguja. Yo es que este juego, y viendo cómo está el tema, lo que tengo muy claro es que voy a saquearlo todo. Porque en difícil, o sea, en extremo la economía está mucho peor. Y de esa espada que veis que vale 300 monedas, ¿no? Redondeando. Vais a ver que como mucho puede que me den 100 monedas o incluso puede que menos. A ver lo que me dice la IA. Hola, amigo.
tengo que soltar cosas de toda manera porque ya estoy con sobrepeso. Aquí no sé si hay alguien. Ah, no sé, aquí es donde entré antes. Mira, pues podría haber venido por aquí, que tonto soy. La vuelta que he dado. Pues ahora me voy por aquí. Coño. Voy a dar otra vez la vuelta por la almena. Esto está más cerca, ahora sí. Y me voy. No, no. Déjame tranquilo. ¿Tengo aquí un baúl? No, no, aquí no tengo baúl, mierda. Vale, tengo muchas cosas, voy a tener que tirar algunas. Peso 5, valor 7. Esto se va a ir al carajo. Pero esta sí que vale dinero. Esa sí que vale dinero, papá. Pues antes de tirar algo tiro la bardiche. ¿Qué pesa? ¿Cuánto pesa la bardiche? 6. De todas maneras necesito perder más peso. Necesito perder más peso. La verdad tampoco voy mal, ¿no? No puedo correr, pero... necesito un baúl. Si encuentro un baúl lo dejo dentro y punto. Voy a hablar con la cocinera. Saciedad 76. Vamos a llevarnos comida de aquí. Sé que peso es peso más peso, pero la comida es necesaria. No sabemos cuándo vamos a volver a tener la opción de comer. Vale. Lo que puedo tirar es la ropa, para que lo piense. Pues amigo. Ah, el caballo, ¿no? ¿Mi caballo dónde está? ¿Este es mi caballo? No. Este es mi caballo. Sí, este es mi caballo. No, montar y robar. Este no es mi caballo. Ah, sí, este es mi caballo. Se llama Lena. No lo puedo dejar en el caballo, ¿no? Ay, putada. Atributos 1. Duras un 15% más sin comer, pero tan pronto como tengas hambre los efectos serán un 20% peores. Eso no me lo puedo permitir.
La resistencia se regenera más rápidamente de noche, pero no se duerme bien durante el día. Es que yo no voy a dormir por el... ¿Cómo? Mira esto, cuando se está sucio, olor varonil. Cuando se está sucio, se tiene un 50% más de carisma al hablar con las mujeres. Sin embargo, la gente tolera una milla de distancia, lo que reduce tu habilidad de sigilo en un 30%. Al crecer en condiciones de pobreza, por lo que la comida... Cuanto peor la cama, mejor duermes y viceversa. Sí, esto es lo que hay que usar. Vale. Ninguna cosa más que aumentar, ¿no? Sin arma. 1. 0. Todo 0. Vale. Esto ya lo dije antes. Cuando eras niña se te quedó la cabeza atascada en un cubo y no pudiste sacártelo en todo el día hasta que tu padre lo rompió con un hacha. Desde entonces tienes pavor a los espacios cerrados. Si usas un yelmo con visera, sufres tal ansiedad que tus ataques se debilitan. Por eso, yelmo abierto. Y Tenia, cuando tienes apetito te comes todo lo que atrapas. Se dice que comes como 2 hombres. Es como si tuvieras un inquilino en el vientre que se te comiera las entrañas. Tienes hambre antes, así que tienes que comer con más frecuencia. Vale. Tengo que encontrar un sitio donde dejar las cosas, no me puedo ir en verdad. No, aquí no era. ¿Este era mi dormitorio? No. Creo que no. Que aquí me daban un cuarto, pero no recuerdo dónde. No puedes correr mientras estás sobrecargado. Ya. Este es el cuarto de la señora, ¿no? Este es el cuarto de la señora. Creo que está bien. Qué putada. Ya puedo hacer lo siguiente. Vamos a ver si funciona, ¿eh? Antes que perderlo todo a sabiendas, ¿no? Me lo voy a jugar. Espero que no me pillen. No, tengo que perder más cosas. ¿Qué más puedo soltar? Hay otra espada aquí, mierda. ¿Para qué quiero esto? Por ahora es que no quiero arriesgarme a perderlo. Puto escudo. Vale, espero que no perder las cosas. ¿Qué pasa, Ray Black? Sí, aquí estamos. Es que este juego, esto es un robavidas, os lo aviso ya. Este juego te chupa la vida de una manera muy seria. Pero... ninguna. No he muerto nunca aún.
Ya vamos un poquito más equipaditos. Un par de cositas. El escudo lo acabo de soltar porque era demasiado peso. Demasiado peso. No, porque estaba haciendo la historia. Sí, bueno, me escapé del castillo. I need to get out. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. Y... Breathe a word about me to anyone. God be with you. Buenísima. Madre mía, ahí anda. Ahora nos vamos a meter en Gresca, Rey Black. Vamos a ir a una zona peligrosa, a ver qué pasa. Señora, al final me va a meter en problemas, señora. Vamos a ir un poquito más rápido. Yo voto por primera muerte. Puede ser, Raila, puede ser. No he guardado la partida, ahora que lo pienso. No hay auto guardado. Tengo que guardar, si no lo pierdo todo. Soy gilipollas, aún no he guardado en todo. Voy a guardar ahora, voy a guardar ya mismo. Voy a guardar ya. Y vamos a continuar, pero voy a guardar ya porque esto no se me va a ir de las manos si no. Ya está, es brutal, es lo que tiene. Si muero empiezo de cero. Pero voy a guardar la partida aquí. Ahora mismo voy a guardar la partida, o sea, no se me va a olvidar. Oh, qué masacre, chaval. Mira lo que queda del castillo. Partida guardada. Seguimos. Si no estoy, no hablas mucho, ¿eh? No, también es por los vídeos, tú. Hay muchos vídeos. ¿Qué haces, mamona? ¿Qué haces, mamona? No, y fallo. Este cabrón me va a matar. Pero carga la flecha, cabrón. Hijo de puta. Estoy muerto.
desangrado hasta morir. Me vine por el puto arco, tío. Me he puesto... Pues porque sepa que también porque tú me has distraído. ¿En Raid la picha? Ah. A ver. Venete flechaza es... Creo que me he puesto la única, la que solamente tengo una. ¿Sabes? Antes cuando me he puesto la flecha me he puesto la de arriba, que nada más que hay una. Por eso me queda después sin flecha para tirarle. Hey, who's there? Who's there? What have we got here? Entertainment, great. Stop, please. Spare me. You're not going anywhere, armed. Leave your weapon on the ground and get lost. I agree. ¡Jaja! En el talón de Aquiles, puto. Nah. No me interesa nada. Esto está hecho polvo. ¿Nadie tiene dinero? O sea... Agilidad mínima 3. Y agilidad que tengo 1. De fuerza ya tengo fuerza 3. Fuerza 4 no hizo... Ah, claro. Es que fuerza 4. Ah, mira, dormir y guardar. De gratis. Eso es bueno saberlo. Mi caballo. Cabrón. ¿Dónde está mi puto caballo? Estaba por aquí. Estaba por aquí. Que me quita el caballo, tío. No me lo creo, que me quieren que haga el pateo a tope. Pero que sobrecargado, caballero. Si no estoy sobrecargado. ¿Esto qué es? Vale, es por la comida. Si cae la saciedad demasiado, tengo menos capacidad de carga. ¿Otra vez?
Nadie tiene dinero, ¿eh? Es una cosa de locos. Nadie tiene dinero. Hombre, por fin. Un rábano picante también. Cachondo. A ver, ¿esto cuánto vale? Precioso, te das al carajo. Vale. Vamos para adelante. Pero es que el pan merece la pena, aguanta bien. Y encima tiene bastante... Esto no tiene mucha nutrición. Esto tampoco tiene mucha nutrición. El carbonero, ¿no? ¿No hay dinero aquí del carbonero en algún lado? Aquí se han cargado hasta el ganado, o sea... Lo que no cojo es porque está a punto de ponerse de mala calidad y no consumible, entonces ¿para qué voy a cargar con algo que...? No, leave me be. Don't kill me. I have nothing. ¿Qué va? Ni de coña. Corre, hijo puta. Mucha fe tiene ya ahí, además al principio, sin ningún tipo de habilidad. A ver. Ah, no, si las manzanas están bien, ¿no? Esto está malo. What's that? Who's that? You're in the wrong place. Ah! Ow! You're... No, pues nada, ¿qué quieres? ¿Cuerpo a cuerpo? Este hombre lleva cosas más interesantes, ¿eh? Zapatos de noble. Roderas de placa. El chaleco está muy reventado. Antorcha la llevo. No, esto no lo quiero, en verdad. Vale, pues vamos a tirar el hacha esta. Armas. ¿Cuál está mejor? ¿En qué mejor está esta? Esta. O sea, la mía. Esta la tiramos. Armadura. Nos ponemos las coderas, aunque estén un poco tocadas, pero mejor que no llevar nada, siempre va a ser. Y zapatos de noble. Sí. Vale. Pues los vamos a llevar de todas maneras. Y para adelante. ¿Y flechas? ¿No tenía flechas en el cuerpo este hombre? Yo las he cogido. Energía 58, salud 93. Esto estaba bloqueado, ¿no? Sí, esto estaba bloqueado. Recuerdo que había que subir por el lateral, ¿no? Sí, sí, sí.
Con un poquito de velocidad. Ah, es lo que nos encontramos dentro, ¿eh? Va a haber, seguro que va a haber alguien saqueando. Pero recuerdo que variaba, no siempre era la misma cantidad. Ahí hay un nido. Ah, da igual, no voy a ponerme a gastar flechas ahora para saber lo que viene en el nido, no. Aquí tenemos un guardia. Otro soldador, voy con el arco, ¿no? ¿Cuántas flechas me quedan? 4 flechas, 3 y 1. Vale, vamos. What's going on there? Hey! Well now, this one's coming pouring out from under some rock. A ver. Hombre, la verdad es que es mejor esa cofia que la que llevo. Lo que pasa es que la que yo llevo está nueva, ¿no? Está nueva del paquete. Pero es mucho mejor. ¿Esto cuánto pesa? Pesa 3. Sí, es que te vas a tener que ir. La bufanda roja esta. Bueno, vamos a terminar de sacar al otro, ¿no? Brochen, has visto dinero. Y me lo iba dejando. Y pan. Porque soy un gatón. He wouldn't run like me. He'd die with a sword in his hand. Más espadas, es que no puedo dejar de... Veo un arma y la tengo que coger. A ver, fragmento. Habilidad. Agilidad mínima 3. 106. Vale, es poco, así que no. ¿Esta la puedo usar ya? Sí, la puedo usar ya. Uf. Fuerza 2, vale. Mula. Oh, sí, por fin. Mira, esto... Vamos a verlo todo, pero la que más me interesa es la de mula. Bloquear los golpes del oponente con el escudo consume un 30% menos de resistencia. No llevamos escudo, o sea que no. Enterrador. Llevar cadáveres o cuerpos inconscientes no te costará resistencia y supondrá la mitad de carga. Esto no es malo, pero ya lo... Maestro del forcejeo, no. Es que necesito lo de mula. Necesito cargar más. No es mucho, pero es algo. Ah, mira, sí tengo otro. Maestro del forcejeo, ¿no? Sí. Vale. Nada más, ¿no? Nivel mínimo 4. Vale. Vale, pues igual ya no tengo que tirar las cosas. ¿Cuánto tengo de capacidad de carga? 7 kilos más, claro, que tanto soy. 97. Vamos a coger. De lujo. Ahora mismo el objetivo es encontrar a mis padres que ya se están aquí delante mía, están un poco más adelante. You stood by his side when he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon him like me.
sido mi parienta. Why? Not you. It wasn't supposed to be you, man. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. I swear it. Just wait a moment. I'll take care of my parents, and then I'll come and take this as a keepsake to remember you by. Vamos a poner el anillo de Bianca. Seguimos. Volvemos al mercado, chavales. Somos líderes. Champiñones secos, es que esto no merece la pena porque la nutrición es una mierda y vale, para cargar. Mira, aquí están mis padres. Un cigarrito rápido. El último antes de la cena porque me voy a comer una vaca con patata frita, que ustedes lo sepan, ¿eh? Porque llevo aquí 3 horas ya. O igual llama al chino. Hoy no es martes, ¿no? Hoy es lunes. No tengo el móvil. Aquí. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. Sí, por lo menos va a conseguir enterrar a sus padres, ¿no? Que menos. O sea, imagínate qué drama de ser verdad, ¿no? Haber vivido esto, haber visto cómo lo matan delante tuyo y saber que están ahí pudriéndose. O sea, es algo que te pudre el alma por dentro. Here. Under the linden tree. Así es como se crea la maldad en el mundo, con situaciones así, una evidencia así, ya te convierte... Tienes que ser muy buena persona para que no te convierta en un monstruo, ¿sabes? Camino fácil es decir, a partir de ahora rajar todo cabrón que vamos. Bueno, mamá. El pretzel último que me hizo mi madre. No, va, ahora toca a ti. Groche. Dinero, panes. Bueno, vamos a buscar una pala, vamos a concentrarnos. A ver. Una pala. Pues esto es una azada. Me veo un carajo. Ahora. Es verdad, si no me acuerdo dónde estaba la pala. Muy por suerte. Ya voy a estar dando el perro. Get away, you mutt!
me, you beast! What's going on? Zbyszek, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went from me. Isn't that mutt the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing? What are you doing? ¿Y qué pasa, Peco? Sí, tío, por aquí voy aún, pero bueno, va, en verdad estoy yendo lento, ¿eh? Going to bury my parents. So bury them and leave me be. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the Cunians went to violate her. God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. How did you manage to get away? How do you think I ran? Sí, pero sabes cómo es, yo ya me he hecho unas pocas de veces y he tirado un poco de los truquitos. Bueno, truquitos no, de saber dónde estaban las ciertas cosas y pichar, ir a cogerlas. A ver. Do you lend me that spade? I have to dig a grave. I can't find another. What's it worth to you? ¿En serio? I see you have a fine sword. Este tío es tonto. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by? Voy a hacer el cigarro rápido que le vamos a dar una lección de sentido común. Esperarse, chavales, vamos a explicarle las cosas. Vamos a explicarle las cosas bien. My father Sí, forged sí, it sí, for sí. Sir Radzig. It's my duty to ¿Tú lo deliver mataste it to him. o lo dejaste vivo? It's not for sale. Go right Creo que no se le puede matar, ¿eh? Dig that grave with your sword. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? You know, you're an unbelievable piece of shit. Shit, shit, shit! ¿Cómo que shit? That's right. Turn tail and run, you bastard. ¡Hijo puta! Got business to take care of here first. Qué cabrón. I wish to be gone from this place. First I was No me deja hacerme el cigarro, se me ha caído la mitad con las prisas porque he visto que después de la cinemática decirle eso saltaba del tirón y por no darle el pause me cago en la leche, pero mira que verdad que tonto soy. Sí, ese se escapa. Sí, es un cobarde de mierda. Un cobarde de mierda, loco. Yo peco. Yo no te digo nada, hermano. Pero tú tienes trabajo por hacer, ¿eh? Necesito un nuevo cartel de presentación, Peco. Easy there, boy. Es coña. Good master won't be happy with Presenta, amigo. Te pasa, bueno, te iba a pasar una fotito y digo, bueno, si no es mucho de esto, un día de esto así. La verdad es que la próxima vez, picha, si algún día me lo hace, me enseña. O sea, lo retransmite y lo veo. ¿Verdad? Podría entrar en la casa del comerciante, ahora que no hay nadie, ¿no? A ver si se han dejado, aunque se lo habrán robado todo, que coño, lo habrán robado todo, claro, lo han robado todo. Lo han robado todo, no queda nada. Ahora voy por maza, Peco, un mazazo de esto, ¿eh? Poca tontería, poca tontería.
hay nada que coger por aquí, ¿no? No ha dejado ni una espada. Se han llevado todo. Hijos de puta. This is a good place. You're gonna like it. Venga, Peco. Nos vemos, picho. Yo ahora en un ratito tiraré para el... Cenaré y iré para el Chivalry y voy a hacer algo con vosotros si queréis. No creo que streame más hoy, aunque no sé, ya se verá. Hasta luego, picha. So, let's get to it. Tenemos un nuevo amigo. Damn it all. How am I gonna do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who Ah, do que you se think escapó, es we verdad. are? El que se escapó. Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye. Cut the bastard down. Bueno, vamos allá. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! Oh, de una. De una, ¿eh? De una. Y mira que se la he parado, pero me ha hecho daño. He durado 2 segundos contra este tío. Es que estoy en el extremo. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the Maiden Bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers!
Esta es a la que salvamos cuando le iban a violar. The games are over. A la fuga de... cuando nos fugamos de Skalice. Has entregado la espada de Sirrazig. Putada. Lo hemos enterrado por lo menos. Esto viene a ser la intro del juego. Atrás. Daniel Babra. Ese es el dios de este juego. Misión completada. Vuelta a casa. Misión iniciada. Despertar. Salva a tus padres. Do you need some help? To be done. Vale. Pues yo creo que este es un muy buen punto para guardar y ya continuaremos en la siguiente sesión. Digo que ya te digo que puede ser incluso esta noche, no sé, pero dentro de un par de horas o así, o sea que veremos. Si no, ya para mañana le volvemos a dar.
La verdad es que ahora se pone la historia muy interesante. Y va a ser la polla, la verdad. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalice? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalice after those bandits attacked you. What they'd done for you. But you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents. I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Unos días de delirio después. You're awake. ¿Habéis despertado otra vez? It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalice and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tannberg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. What in the world were you doing in Skalice? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Y aún más tarde. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Rattay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak.
There's food on the table for you. Hey, youngster. No tengo nada de comida, otra vez partir de cero. Mira, todas mis cosas, perfecto. Tomarlo todo, claro, qué tonto soy, tomarlo todo. Tomar por culo. Pantalones que no tengo otros, voy a tener que ir con los sucios. Vale. Vamos a guardar la partida. Partida guardada. Vale, pues perfecto. Ya estamos aquí situados, así que continuaremos después. Porque necesito comer como sea, que estoy enmayadísimo. Guardar y salir. Vamos a guardar y salir. Perfecto. Y nada, chavales, un momentito que pongo la cámara. Nada, espero que os haya gustado la sesión de hoy, el comienzo de la historia de Henry. No tenía pensado hacerla en extremo, pero así han venido las cosas. Así que para adelante. Sin mí, pero con Q. O sea que... Así que... Son las 10:30 aquí. No sé cuánto tiempo estaré cenando y eso, pero si no es muy tarde, igual me animo y le doy un ratito más si os apetece. Pero tampoco será mucho más, será una hora y media más, porque es que ya me pega 3 horas y estoy cansado, la verdad. Pero lo dicho, de todas maneras lo veremos, ¿vale? Si no, sería mañana. O sea, esto le voy a estar dando porque... Aunque me lo he pasado varias veces, estoy todo enganchado ya. O sea, he vuelto a empezar y ya habéis visto 3 horas del tirón, nos hemos hecho la intro. Y además tiene el plus de que está en extremo y quiero ver a ver si soy capaz. No las tengo todas conmigo, porque puede ser difícil. Va, tiene pinta de que va a ser difícil. Así que nada, chavales, voy a ver quién hay por ahí. ¿Alguien está conectado? Vale. Pues tenemos conectado a Fenty. Vamos a hacerle una raya a Fenty. Alright. Vale. Vamos a darle un momentito. Fenty. Bien. Vale, pues nada, lo dicho, chavales. Un placer. Y seguramente en un ratito. Tiene toda la pinta de que sí, que después me voy a conectar dentro de un rato. Pero no es 100% seguro. Así que nada, os dejo con Fenty, que lo paséis bien. Muchas gracias por haber estado ahí. Y nos vemos en la siguiente parte. Saludos. A ver. Y ahora ya sí que sí. Chapamos aquí.